Estamos comunicados con María José Lubertino, titular de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, y obviamente el tema para charlar con ella tiene que ver con José Alperovich y estos 16 años de prisión por abuso sexual. María José, ¿cómo va? Buenas tardes, muchas gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes por preocuparse por estos temas. La verdad que, bueno, todo el movimiento feminista desde hace tiempo viene bregando para que no haya impunidad para ningún violador, ningún abusador, y verdaderamente haber tenido la compensación a la lucha hace pocos días Telma Fardín y ahora la sobrina de Alperovich y todas las que denunciaron junto con él son momentos verdaderamente cruciales y esperamos que sea un antes y un después, ¿no? Donde dejemos atrás pronto estas formas patriarcales de apropiación del cuerpo de los otros y de las otras. Sobre todo estamos hablando de situaciones donde la desproporción de poder entre la víctima y el victimario son gravísimas, no solo por la desigualdad de edad, sino también por el abuso de poder, en este caso de una persona con tanto poder político, o en el caso de Artés, una persona famosa. Y bueno, esperamos también que esto sirva para empoderar a muchísimas jóvenes y adolescentes, o las que fueron niñas y en su momento fueron abusadas, para que denuncien y se haga justicia en todos los casos, ¿no? Sabemos que hay cosas que nada, ni una condena pueden reparar el dolor y la herida que significa una violación o un abuso sexual infantil, pero creemos que con una condena también hay cierta paz para la víctima, que logró que se haga justicia a pesar de la desigualdad y de la desproporción en la lucha para probar esto y las dificultades que tiene la prueba en estos casos, ¿no? María José, en función de algunas cosas que uno escucha, sobre todo en los medios de comunicación, y sobre esto quería después preguntarte cómo lo trataron, sobre todo al juez Ramos Padilla, hoy algunos medios del Poder Real, cómo lo trataron a Alperovich, ¿no? Donde rápidamente pasó a ser el gobernador y senador K, en la tapa de Clarín. Bueno, pero eso para dentro de un ratito. Pero para contarle a mucha gente que se está preguntando, y a los gritos en algunos medios, pero ¿por qué la reacción tardía de la víctima? Y la verdad es que la víctima habla cuando puede, no cuando quiere. Lo que sucede en estos casos es que si son casos que suceden en la niñez o en la adolescencia, la gente tarda mucho tiempo en poder no solamente hablar de esto, sino en poder buscar ayuda, en poder ir a terapia, en poder sentirse con la fuerza para hacerlo. Por eso también es importante que estos crímenes sean imprescriptibles. En ese sentido ha habido una evolución lenta de la jurisprudencia. En el año 2011 logramos con el caso Piazza que no prescribieran más los crímenes mientras el niño o la niña no cumplían la mayoría de edad. Después en el 2015 hubo otra reforma que plantea la imprescriptibilidad, pero también hay casos, como pasó en el caso de Jay Mamón, que quedaron de alguna manera prescriptos por estar vigente la ley anterior, aunque ahora hay un fallo que nos da la esperanza de que los jueces declaren inconstitucional la ley anterior vigente que daba lugar a la prescripción, porque realmente se violan los derechos de los niños, niñas y adolescentes declarando la prescripción de ese tipo de causas, ¿no? Pero bueno, estos son debates jurídicos complejos y lo importante es que las personas que pasan por situaciones de este tipo puedan salir de este tipo de situaciones lo antes posible. Por eso es tan importante que haya educación sexual integral en las escuelas, para que las niñas, los niños sepan sobre su propio cuerpo y que nadie tiene derecho a hacer uso de sus cuerpos contra sus voluntades. Creo que va a haber una generación de niños y niñas adolescentes más empoderados en relación a esto. Por el otro lado, nos preocupa que en paralelo a que tenemos estas
victorias judiciales que no son más que una reparación parcial de la situación, el gobierno haya desmantelado las políticas de prevención de violencia. Vos pensás que no solo sacaron el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, sino que arrasaron con el área de prevención de violencia, que quedaba de alguna manera como subsidiaria, y también eliminaron el área de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud. Eso es grave porque arrasaron con el plan ENIA, que era el plan de prevención de embarazos adolescentes. Vos pensás que la mayoría de las niñas que quedan embarazadas en la niñez o en la adolescencia obviamente fueron violadas, entonces una cosa también lleva a la otra, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esta valentía de jóvenes que enfrentan al poder y se animan a hablar, y bueno, una justicia en este caso que reacciona y que puede sacar fallos emblemáticos como el fallo de Brasil de D'Artés o el fallo de Ramos Padilla, y por el otro lado situaciones de retroceso en las políticas públicas a nivel nacional y en varias provincias con recortes, cuando sabemos que sigue habiendo un femicidio por día. Nosotras en las organizaciones de la sociedad civil, en el caso de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, estamos desbordadas de denuncias. Nosotros tenemos un proyecto, Maravilla de Mujeres contra la Violencia, que de alguna manera lo que hace es empoderamiento jurídico comunitario con los sectores más vulnerabilizados, ¿no? De mujeres migrantes, de mujeres indígenas, de mujeres campesinas, de mujeres con discapacidad, de mujeres trans y no binarias, pero obviamente no es lo mismo contar con el apoyo del Estado que estar de vuelta a las ONG solas como estábamos, no sé, en la década del 70 o del 80, cuando recién se empezaban a hablar de estos temas y todavía ni siquiera estaba el concepto de violencia de género. Entonces, la verdad que es una vergüenza que Argentina, que ha avanzado tanto en su legislación, tenga estos retrocesos en las políticas públicas y que se avanza por un lado pero se retrocede por otro, ¿no? Te preguntaba por el tratamiento que tanto al victimario como al juez le dieron los medios de comunicación del Poder Real, y me quedo con dos, ¿no? Con dos tapas que son algo así como la condena mediática pero política. Condenan por abuso de 16 años de prisión al ex gobernador y senador K. Alperovich, dice Clarín, y adentro, en la cobertura de La Nación, el caudillo millonario que mandó en Tucumán durante 12 años y una foto gigante de Alperovich el 9 de julio de 2010 junto a Néstor y a Cristina. Y en el caso del juez, lo que hace La Nación es hablar de un juez irreverente a cargo de una decisión contundente. Lo de irreverente uno supone porque algunas veces no le dio la razón al Poder Real, y Clarín dice el juez que lo condenó 2 puntos, K y de justicia legítima. O sea, ya que estamos, hay una condena doble que tiene que ver con lo político. Ya que estamos, los barnizamos a los dos, y el que lo lea, bueno, que haga lo que quiera, pero que a su vez se quede con alguna mancha en los dos casos, ¿no? Sí, la verdad que un juez es un juez y un violador es un violador. Entonces, el violador, no importa de qué partido político es, a quién responde, me parece que acá el que comete un delito es responsable personalmente, ni siquiera su esposa ni sus hijos. Las responsabilidades por los delitos son intransferibles, y es lo mismo que cuando hay una persona corrupta o cuando hay una persona que roba. La responsabilidad es personal, y bueno, la estigmatización política es una situación extendida en estos tiempos, ¿no? Donde vimos que se toman presos a personas y la ministra de Seguridad sale a decir que vamos a investigar de qué fuerzas políticas son, como si tuviera, si alguien comete un delito, pero no importa cuál es su nacionalidad, ni cuál es su color de piel, ni cuál es su partido político, ni cuál es su religión. Muy bien. Entonces, perseguir a las personas o estigmatizarlas por una pertenencia partidaria, la verdad es oprobioso,
para todos, ¿no? Como sociedad, viola derechos fundamentales como la no discriminación. Y en el caso del juez, bueno, justamente si tiene afinidad, según ellos, con una mirada del derecho y de la política y de la sociedad, y lo condena, habla de un juez con criterio de independencia del Poder Judicial y no un juez de los jueces amigos que fallan en función de a quién está jugando y no por los hechos de la causa, ¿no? Entonces, pero bueno, es ese juego de a veces los medios de comunicación, que también en el caso de Telma Fardín, acordate cómo le estigmatizaron a ella, hubo todo un pressing mediático muy grave, que no lo hubo en el caso de la sobrina del Perovich, justamente porque ella enfrentaba a la fuerza política o a una persona con una pertenencia distinta, y la conveniencia de esos medios era distinta en este caso con el otro. Pero me parece que cuando hablamos de estas cuestiones, y cuando hablamos de delitos, y cuando hablamos de delitos de violencia de género, etcétera, tenemos que dejar de lado las cuestiones que tienen que ver con las pertenencias partidarias, porque estamos hablando de una violación de los derechos humanos. Entonces, a mí no me importa si una persona detenida en la Plaza de Mayo es de una fuerza política o de otra. Hubo una respuesta contundente y unánime de todos los que defendemos los derechos humanos. Y cuando se produjeron estas denuncias, a nosotros no nos importa si quien es denunciado es de un partido político o de otro, sino que siempre tratamos de acompañar a las víctimas, porque sabemos la historia que hay detrás de cada una de estas denuncias, y en principio entendemos que quien se anima a ir hasta las últimas consecuencias en una causa de estas características sabe que no las tiene todas consigo, que va a ser muy difícil, que va a ser revictimizada, que va a pasar por situaciones difíciles, y sin embargo, si quiere llevar adelante la denuncia y seguir, es porque obviamente la acompaña la fuerza de saber lo que ha pasado. Entonces, en ese sentido, hemos visto cómo trabajamos las feministas, las campañas de mira cómo nos ponemos, yo sí te creo, y de hecho trabajamos muy fuertemente desde la campaña nacional por el derecho al aborto. Hay una red de docentes por el derecho al aborto que trabaja fuertemente los temas de educación sexual integral, donde este tema y los abusos sexuales infantiles son moneda corriente, y ellas están enfrentando muchas veces solas y sin políticas públicas todos estos temas, ¿no? Sí, sí. María José, muchas gracias por este rato de radio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Chao. María José, chao, hasta siempre. María José Lubertino, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos.